Julio de 1945, la Conferencia de Potsdam, a las afueras de Berlín. Los tres grandes se reúnen para decidir el destino de la Europa de posguerra. Joseph Stalin llega representando a la Unión Soviética. El nuevo presidente estadounidense Harry Truman asiste a su primera gran cumbre internacional. Y entonces Winston Churchill entra, mira a Truman una sola vez y se le nota en el rostro decepción, casi disgusto. Churchill había trabajado con Franklin Roosevelt durante años. Habían formado una amistad genuina, una alianza que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Se habían reunido 9 veces durante la guerra, pasado semanas juntos, e intercambiado casi 2000 mensajes. Roosevelt era un igual para Churchill, rico, educado, carismático, un maestro estratega que entendía la política global. Y ahora Roosevelt estaba muerto, reemplazado por un fracasado vendedor de sombrerería de Missouri, que nunca había ido a la universidad, nunca había viajado fuera de América del Norte y nunca había ocupado un cargo ejecutivo. Churchill miró a Harry Truman y vio a un político de pueblo completamente fuera de su profundidad. No lo disimuló. Más tarde Churchill describió a Truman como un pequeño hombre modesto, con muchas razones para ser modesto. Esa era la versión educada a la que dijo en público. Lo que dijo en privado fue mucho peor. Y Truman sabía exactamente lo que Churchill pensaba de él. Ese desprecio, ese desdén, esa absoluta certeza de que Truman fracasaría, moldeó todo lo que vino después. Porque Truman nunca olvidaba un insulto. Y pasó los siguientes 7 años demostrando que Winston Churchill estaba equivocado, incluso si eso significaba desgarrar la alianza anglo-estadounidense que había ganado la guerra. Empecemos con su primera reunión en Potsdam, porque fue un desastre desde el principio. Truman llevaba 3 meses como presidente. Todavía estaba aprendiendo cómo desempeñar el cargo. Nunca había conocido en persona a Stalin ni a Churchill. Apenas había sido informado de los complejos acuerdos que Roosevelt había negociado con ambos líderes. Entraba en la conferencia diplomática más importante de la historia completamente desprevenido. Churchill lo sabía. Todos lo sabían. La cuestión era si Churchill ayudaría a Truman a ponerse al día o usaría su inexperiencia para beneficiar a Gran Bretaña. Churchill eligió lo segundo. Antes de que la conferencia comenzara, Churchill intentó manipular a Truman. Le envió mensajes sugiriendo reunirse en privado antes de ver a Stalin para coordinar posiciones y presentar un frente unido. Sonaba razonable, pero en realidad era una trampa. Churchill quería encerrar a Truman en el apoyo a las posiciones británicas antes de que Truman entendiera plenamente cuáles eran esas posiciones. Truman lo vio venir. Sus asesores le advirtieron que Churchill intentaría aprovechar la inexperiencia de Roosevelt y la suya en su contra. Así que Truman rechazó la reunión privada. Insistió en que todas las discusiones se llevaran a cabo con Stalin presente, donde todo quedara registrado. Churchill se enfureció. Estaba acostumbrado a manejar a Roosevelt a través de su relación personal. Roosevelt escuchaba los elocuentes argumentos de Churchill, se dejaba convencer por su amistad, y a menudo apoyaba las posiciones británicas, incluso cuando entraban en conflicto con los intereses estadounidenses. Truman no iba a jugar ese juego. Su primer encuentro cara a cara fue frío. Churchill intentó su rutina habitual, la gran retórica, las referencias históricas, el llamado a los valores anglo-estadounidenses compartidos. Truman escuchó educadamente y luego fue directo al punto. ¿Qué quería exactamente Churchill? ¿Y por qué Estados Unidos debía apoyarlo? Churchill no estaba acostumbrado a eso. Roosevelt adoraba los discursos de Churchill, disfrutaba del espectáculo del ingenio de la educación clásica en exhibición. Truman los encontraba tediosos. Era un hombre del Medio Oeste franco que valoraba la claridad por encima de la elocuencia. El estilo de Churchill, que había encantado a Roosevelt, irritaba a Truman. El desprecio era mutuo e inmediato. Churchill pensaba que Truman era un ignorante provinciano que no entendía las sutilezas de la política europea. Truman pensaba que Churchill era un imperialista pomposo, que intentaba manipular a Estados Unidos para proteger el imperio británico. Ambos tenían parte de razón.
El verdadero choque llegó por Polonia. Este era el tema crítico en Potsdam. Stalin había instalado un gobierno comunista en Polonia, a pesar de haber prometido elecciones libres en Yalta. Churchill quería que Truman se uniera a él para exigir que Stalin cumpliera sus compromisos. Esto debería haber sido fácil Estados Unidos y Gran Bretaña unidos enfrentando la expansión soviética. Pero Truman sospechaba de los motivos de Churchill. A Gran Bretaña no le preocupaba solo la democracia polaca. Quería mantener un equilibrio de poder en Europa con Polonia como estado tampón. Churchill estaba pidiendo a Estados Unidos que potencialmente iniciara un conflicto con la Unión Soviética para servir los intereses estratégicos británicos. Truman no estaba dispuesto a arriesgar vidas estadounidenses por la geopolítica británica. Presionó a Stalin por Polonia, pero no tan enérgicamente como Churchill quería. Churchill estaba horrorizado. Lo vio como debilidad, como un fracaso, como prueba de que Truman no entendía lo que estaba en juego. Churchill intentó rodear a Truman. Se acercó a los asesores de Truman, tratando de convencerlos de presionar al presidente para adoptar una postura más dura. Esto fue increíblemente insultante. Imagínate a un líder extranjero intentando manipular a tu propio equipo contra ti. Truman se enteró y se enfureció. Cualquier posibilidad de una relación de trabajo murió en ese instante. Luego Churchill lo empeoró. Durante la conferencia, Churchill pronunció un discurso sobre la importancia de la alianza anglo-estadounidense, sobre cómo Gran Bretaña y Estados Unidos compartían valores y destino, sobre cómo debían mantenerse unidos contra la tiranía. Era el Churchill clásico, una retórica elevada, una gravedad histórica palpable, genuinamente conmovedor. Excepto que Churchill dio este discurso apenas reconociendo la existencia de Truman. Habló constantemente de Roosevelt. Hizo referencias a su amistad, a su correspondencia, a su visión compartida. Dejó claro que Roosevelt había sido un verdadero socio, mientras que Truman no era más que un sustituto temporal. Truman se sentó allí escuchando cómo Churchill esencialmente elogiaba al presidente, al que él había reemplazado, retratando a Roosevelt como un gigante, e insinuando que Truman no podía llenar sus zapatos. Fue humillante y fue deliberado. Churchill quería que Truman entendiera cuál era su lugar. Truman sonrió y aplaudió educadamente, y decidió en ese mismo momento que Winston Churchill no era alguien en quien confiar ni a quien complacer. La conferencia de Potsdam fue interrumpida por las elecciones británicas. Churchill se marchó a hacer campaña confiado en que ganaría. En cambio, el pueblo británico lo derrotó en una aplastante victoria del Partido Laborista. Clement Attlee se convirtió en primer ministro. Churchill regresó a Potsdam no como primer ministro, sino como un político derrotado empacando sus pertenencias. La reacción de Truman fue reveladora. Fue cortés con Churchill en público, pero en privado estaba encantado. La arrogancia de Churchill había sido sostenida por su poder. Ahora Churchill no tenía ni poder ni la relación personal con Roosevelt que lo había hecho influyente. Era simplemente otro político de la oposición. Attlee era más fácil de tratar, directo, práctico, menos obsesionado con la gran estrategia y más concentrado en los problemas inmediatos de Gran Bretaña. Truman podía trabajar con Attlee, pero el daño a las relaciones anglo-estadounidenses ya estaba hecho. El desprecio de Churchill había convencido a Truman de que Gran Bretaña veía a Estados Unidos como un socio menor a manipular, no como un aliado igual. Y Truman estaba decidido a demostrar que Estados Unidos marcaría su propio rumbo independientemente de lo que Gran Bretaña quisiera. Esto se manifestó de manera más dramática en el tema de las armas atómicas. Truman tomó la decisión de usar bombas atómicas contra Japón, sin consultar a Gran Bretaña. Aunque Gran Bretaña había sido socia en el desarrollo de la bomba, Churchill, aún primer ministro cuando Hiroshima fue bombardeada, se enteró por los anuncios públicos como cualquier otra persona. Churchill estaba indignado. Había acuerdos sobre una toma de decisiones conjunta respecto a las armas atómicas. Truman los ignoró. Y esto no se trataba solo de Japón. Era Truman enviando un mensaje. Estados Unidos tiene la bomba. Estados Unidos decide cómo se usa.
y la opinión de Gran Bretaña es irrelevante. Después de perder las elecciones y volver a la oposición, Churchill comenzó a hablar abiertamente sobre la expansión soviética. En marzo de 1946, Churchill pronunció su famoso discurso del telón de acero en Westminster College en Missouri, el estado natal de Truman. Truman estaba en la audiencia. Churchill declaró que un telón de acero había descendido sobre Europa, dividiendo al mundo libre de los territorios dominados por los soviéticos. El discurso fue poderoso y visionario. Churchill tenía razón sobre las intenciones soviéticas, pero la reacción de Truman fue complicada. En público, elogió el discurso. En privado, estaba molesto porque Churchill estaba intentando hacer lo mismo que había intentado en Potsdam, manipular la política exterior estadounidense en beneficio de los intereses británicos. Churchill quería que Estados Unidos se comprometiera a defender Europa Occidental de la expansión soviética. Eso permitiría que Gran Bretaña mantuviera su estatus de gran potencia sin arruinarse en gastos de defensa. En esencia, Churchill estaba pidiendo que Estados Unidos garantizara la seguridad europea para que Gran Bretaña no tuviera que hacerlo. Truman lo entendía perfectamente. Eventualmente, él sí se comprometería a defender Europa Occidental mediante la OTAN y el Plan Marshall, pero lo hizo en términos estadounidenses, por razones estadounidenses, no porque Winston Churchill lo pidiera. Y se aseguró de que Churchill no recibiera mérito alguno por influir en la decisión. Existe un problema más profundo relacionado con la clase social y el origen que envenenó la relación entre Truman y Churchill. Churchill nació en la aristocracia. Su padre fue un político prominente. Asistió a colegios de élite. Fue comisionado como oficial de caballería. Pasó su juventud como corresponsal de guerra y aventurero. Esperaba deferencia basada en su origen y sus logros. Truman nació en una granja. Su padre era un comerciante de ganado que terminó en bancarrota. Truman no podía permitirse ir a la universidad. Trabajó como empleado bancario y como agricultor. Su negocio de sombrerería fracasó. Entró en la política a través de una maquinaria corrupta. Todo lo que Truman logró lo consiguió mediante trabajo arduo y habilidad política, no por ventajas heredadas. Churchill veía a Truman como alguien de una clase inferior que no pertenecía a la mesa donde se sentaban los verdaderos estadistas. Truman veía a Churchill como un aristócrata con derechos adquiridos, alguien que nunca había tenido que luchar por nada. Ninguno podía respetar el camino del otro hacia el poder. Este resentimiento de clase dio forma a toda su relación. Churchill hacía referencias clásicas o citaba a figuras históricas para mostrar su educación. Truman respondía con el sentido común directo de Missouri, descartando implícitamente la erudición de Churchill como una ostentación inútil. Hablaban lenguajes distintos, y ninguno tenía interés en aprender el del otro. El punto de quiebre llegó por India y el colonialismo británico. Truman creía que el colonialismo era moralmente incorrecto y prácticamente obsoleto. Churchill era un imperialista convencido que una vez dijo que no había llegado a primer ministro para supervisar la liquidación del imperio británico. Cuando India exigió la independencia después de la guerra, Truman la apoyó. Churchill quedó horrorizado. Intentó convencer a Truman de que la independencia india sería un desastre. Afirmó que los indios no estaban preparados para el autogobierno, que el subcontinente caería en el caos, que Gran Bretaña tenía el deber de mantener el orden. Era el clásico paternalismo colonial disfrazado de preocupación por los pueblos colonizados. Truman no se lo creyó. Le dijo directamente a Churchill que la era de los imperios había terminado, que los pueblos tenían derecho a la autodeterminación y que Estados Unidos apoyaría los movimientos de independencia. Churchill respondió con una rabia apenas disimulada. ¿Cómo se atrevía este provinciano estadounidense a darle lecciones sobre imperio y civilización? Cuando India obtuvo su independencia en 1917, la partición provocó una violencia horrenda entre hindúes y musulmanes. Millones fueron desplazados. Cientos de miles murieron. Churchill señaló esto como prueba de que había tenido razón. Truman podría haber respondido señalando que siglos de dominio colonial británico habían creado las condiciones para la violencia de la partición
pero ni siquiera se molestó. Ya había descartado a Churchill como irrelevante. Churchill pasó sus últimos años en la política tratando de recuperar su influencia con Estados Unidos. Cortejó a los sucesores de Truman. Escribió historias de la Segunda Guerra Mundial que enfatizaban su asociación con Roosevelt y apenas mencionaban a Truman. Pronunció discursos sobre la relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero su relación con Truman nunca se recuperó. Cuando Churchill finalmente se retiró en 1955, Truman envió un mensaje de felicitación cortés. Nada cálido, nada personal, solo lo mínimo exigido por la cortesía diplomática. Años después, cuando ambos ya estaban fuera del cargo, alguien le preguntó a Truman sobre Churchill. La respuesta de Truman fue reveladora. Dijo que Churchill había sido un gran líder en tiempos de guerra, pero que nunca entendió que la guerra lo había cambiado todo. Que Churchill quería volver al siglo XIX con Gran Bretaña gobernando una cuarta parte del mundo y Estados Unidos apoyando al Imperio Británico. Yo no iba a permitir que eso sucediera, dijo Truman. De eso se trataba realmente su conflicto. Churchill representaba el viejo orden mundial, los imperios europeos, la política del equilibrio de poderes, el liderazgo aristocrático, Gran Bretaña como hegemonía global. Truman representaba el nuevo orden, el dominio estadounidense, el anticolonialismo, el liderazgo democrático, la solución práctica de problemas por encima de la gran estrategia. Churchill sabía que su mundo estaba muriendo. Veía a Truman como el símbolo de su muerte y lo odiaba por ello. La ironía es que Churchill estaba equivocado sobre Truman en casi todo. Pensaba que Truman sería débil, pero Truman tomó algunas de las decisiones más difíciles de la historia estadounidense. Pensaba que Truman no entendía la política exterior. Pero Truman reconstruyó Europa, contuvo la expansión soviética y estableció el marco que ganaría la Guerra Fría. Pensaba que Truman fracasaría, pero Truman se convirtió en uno de los presidentes más trascendentales del siglo XX. Pero Churchill no podía admitir que se había equivocado. Eso requeriría reconocer que el nacimiento y la educación no producían automáticamente un liderazgo superior, que el sentido común y la determinación podían igualar la formación clásica y los discursos elocuentes, que un fracasado vendedor de sombreros de Missouri podía ser un mejor líder que un aristócrata educado en Harrow y Sandhurst. El desprecio de Churchill por Truman reveló sus propias limitaciones. Era brillante, pero también ciego ante cómo había cambiado el mundo. Ganó la guerra, pero no pudo adaptarse a la paz. Era un gran hombre atrapado en una visión del mundo obsoleta. La respuesta de Truman al desprecio de Churchill reveló sus fortalezas. No necesitaba la aprobación de Churchill. No le importaba lo que los aristócratas británicos pensaran de él. Tenía un trabajo que hacer, y lo haría a su manera. Si eso significaba ignorar los consejos de Churchill y rechazar los intentos británicos de manipular la política estadounidense, que así fuera. La relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos sobrevivió a pesar de la antipatía mutua entre Truman y Churchill. Pero sobrevivió en términos estadounidenses, con Gran Bretaña como socio menor, exactamente lo contrario de lo que Churchill había deseado. Hay una lección más amplia aquí sobre liderazgo y respeto. Churchill asumió que Truman fracasaría porque Truman no tenía el origen ni las credenciales que él consideraba esenciales. Este es un error que las personas poderosas cometen constantemente: confundir credenciales con capacidad, origen, con juicio, elocuencia con sabiduría. Truman demostró que nada de eso importaba tanto como el carácter, la determinación y la voluntad de tomar decisiones difíciles. No tenía una educación clásica, pero leía historia vorazmente y aprendía de ella. No tenía experiencia diplomática, pero entendía el poder y cómo usarlo. No tenía el pulido aristocrático, pero tenía integridad y sentido común. Churchill nunca entendió esto. Hasta el final de su vida creyó que Truman había sido el hombre equivocado para el cargo, que la muerte de Roosevelt había sido una catástrofe para las relaciones anglo-estadounidenses. Escribió historias que minimizaban el papel de Truman y enfatizaban su propia asociación con Roosevelt. Pero la historia ha sido más amable con Truman
de lo que Churchill jamás fue. Los historiadores ahora reconocen que la presidencia de Truman fue transformadora a la doctrina. Truman, el Plan Marshall, la OTAN, la desegregación del ejército, el reconocimiento de Israel, enfrentar a Stalin, contener la expansión soviética. Estos fueron logros enormes que moldearon el mundo durante décadas. Los años de posguerra de Churchill, en contraste, estuvieron marcados por fracasos. No pudo evitar la independencia de la India. No pudo mantener el imperio británico. No pudo restaurar el estatus de Gran Bretaña como gran potencia. No pudo influir en la política exterior estadounidense como lo había hecho con Roosevelt. Su segundo mandato como primer ministro de 1951 a 1955 logró muy poco. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿El aristócrata que estaba seguro de que el estadounidense provinciano fracasaría, o el estadounidense provinciano que demostró que el aristócrata estaba equivocado en todo? La respuesta es obvia, pero lo interesante es por qué Churchill se equivocó tanto. No fue solo prejuicio, aunque eso influyó. Fue algo más profundo. Churchill no podía imaginar que alguien distinto a él pudiera tener éxito. Su visión del mundo estaba construida sobre la idea de que ciertos orígenes, ciertas educaciones, ciertas experiencias, preparaban a una persona para el liderazgo mientras que otras no. El éxito de Truman destruyó esa visión. Demostró que el liderazgo surge del carácter, no de las credenciales, que la gente común puede tomar decisiones extraordinarias, que la democracia realmente funciona incluso cuando eleva a personas que los aristócratas consideran inferiores. El insulto de Churchill. Su certeza de que Truman fracasaría se convirtió en la motivación de Truman. Cada vez que Truman tomaba una decisión difícil, cada vez que enfrentaba críticas, cada vez que alguien cuestionaba si estaba a la altura del cargo, recordaba el desprecio de Churchill y volvía a demostrar que Churchill estaba equivocado. Esa es la verdadera historia de por qué Churchill sabía que Truman fracasaría. No porque Churchill tuviera una visión especial, sino porque no podía imaginar un mundo en el que personas como Truman tuvieran éxito. Y cuando Truman tuvo éxito de todos modos, Churchill no pudo admitir que se había equivocado. Así que reescribió la historia para minimizar a Truman y enfatizar su propia importancia. Pero a la historia no le importa lo que Churchill pensara. El registro es claro. Truman tuvo éxito. La predicción de Churchill fracasó. Y el insulto que Truman nunca olvidó se convirtió en el combustible que impulsó una de las presidencias más trascendentales de la historia de Estados Unidos. A veces la mejor venganza es el éxito. Y Harry Truman pasó 7 años demostrando que un modesto hombrecito de Missouri no tenía nada de qué ser modesto.